Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al sexto canto, capítulo primero, la historia de la vida de Ajamil, y estamos en el verso número 9. Shri Rajo Vacha Drishta Shrutapyam Yat Papam Yanannapyatmanohitam Karoti Bhuyo Vivasha Prayaschittam Mato Katam. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Shri Raja Uvacha. Shri Raja Uvacha. Parikshit Maharaj contestó. Parikshit Maharaj contestó. Drishta. Por ver. Shrutapyam. También por escuchar. De las escrituras o libros de leyes. Las escrituras o libros de leyes. Yat. Puesto que. Papam. Acto criminal. Pecaminoso. Chanan. Conociendo. Api. Aunque. Atmanaha. De su ser. Agitam. Dañino. Karoti. Actúa. Puyaha. Una y otra vez. Vivashaha. Sin poder controlarse. Prayaschittam. Expiación. Ato. Por lo tanto. Katam. ¿De qué sirve? Maharaj Parikshit dijo: sabemos que las actividades pecaminosas son dañinas, pues en la vida real vemos que los delincuentes son castigados por el gobierno y reciben el rechazo de la gente. También las escrituras y los sabios eruditos nos indican que si cometemos actos pecaminosos, en la siguiente vida seremos arrojados a los tormentos del infierno. En algunos grupos religiosos, el pecador acude a un sacerdote, confiesa sus pecados, paga una sanción y de nuevo vuelve a cometer y a confesar los mismos pecados. Aquí está hablando de la Iglesia Católica. No sé si en otras denominaciones cristianas tienen también la práctica de la confesión. ¿Alguien sabe? Los evangélicos no exactamente igual, pero tienen algo también. Los evangélicos. También tienen. No es igual, pero muy parecido. Van al pastor y le dicen todo lo que han hecho. Esta es la conducta de los pecadores profesionales. Las observaciones de Parikshit Maharaj indican que también hace 5.000 años era frecuente que los criminales expiasen sus delitos para de nuevo volver a cometerlos, como si algo les forzara a hacerlo. Por esa razón, Parikshit Maharaj, basándose en su propia experiencia, veía que el proceso de pecar y expiar el pecado una y otra vez carece de sentido. Por muchos castigos que reciba, la persona apegada al disfrute de los sentidos cometerá actos pecaminosos una y otra vez, hasta que sea educada y aprenda
la forma de abstenerse del disfrute de los sentidos. En el verso se emplea la palabra vivasha, que indica que incluso si no deseamos realizar actos pecaminosos, el hábito adquirido nos obligará a cometerlos. Por esa razón, Parikshit Maharaj consideró que el proceso de expiación no servía de mucho para salvarnos de las actividades pecaminosas. En el siguiente verso explica con más detalle las razones que le llevan a rechazar ese proceso. Verso y traducción de nuevo. Shri Rajo Vacha Vishtashutapyam Yat Papam Yananapyatmano Hitam Karoti Bhuyo Vivasha Prayaschittam Ato Katam. Maharaj Parikshit dijo: sabemos que las actividades pecaminosas son dañinas, pues en la vida real vemos que los delincuentes son castigados por el gobierno y reciben el rechazo de la gente. También las escrituras y los sabios eruditos nos indican que si cometemos actos pecaminosos, en la siguiente vida seremos arrojados a los tormentos del infierno. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento, nos vemos forzados una y otra vez a incurrir en pecados, incluso después de realizar actos de expiación. ¿De qué sirve entonces esa expiación? Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschathyade Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. El tema de estos versos, el de hoy y el de mañana, que comentará Premamurti Prabhu, es muy profundo, interesante y también muy útil para la práctica de la conciencia de Krishna. Porque nos habla de un tema que en mayor o menor grado nos afecta a todos, en que todos tenemos cuerpos materiales, un cuerpo, mente material, sentidos, que nos impulsan a la complacencia de los sentidos. Cada uno tenemos nuestro propio proceso individual, pero al mismo tiempo hay muchos puntos comunes y las escrituras nos instruyen acerca de estos principios generales que nos afectan a todos para que podamos aprender y despertar nuestra conciencia de Krishna original. Vamos a explorar este tema, el tema de la actividad pecaminosa, los métodos de purificación y qué es lo que constituye una purificación verdadera o simplemente más o menos un paripé o algo que no tiene mucho sentido.
Srila Prabhupada en varias partes de sus libros comenta sobre este tema y de hecho este verso y el de mañana lo cita en el Upadeshamrita en el comentario al primer verso, que habla acerca de los 6 impulsos que los seres humanos debemos aprender a utilizar correctamente para poder situarnos en el plano espiritual, poder crecer como discípulos y poder guiar a otros en la vida espiritual. Es un verso muy importante del Néctar de la Instrucción. Leo la traducción. La persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para hacer discípulos en todo el mundo. Y en el significado, como decía Srila Prabhupada, empieza a hablar de ese tema y lo voy a leer porque lo explica de una forma muy clara. En el Srimad Bhagavatam, y se refiere a estos 2 versos, Parikshit Maharaj hizo a Shukadeva Goswami una serie de preguntas inteligentes. Una de estas preguntas era: ¿por qué la gente se somete a la expiación si no puede controlar sus sentidos? Por ejemplo, puede que un ladrón conozca perfectamente bien la posibilidad de ser arrestado por robar y puede que incluso vea a la policía arrestando a otro ladrón y sin embargo continuará robando. Se adquiere experiencia oyendo y viendo. Este es un fenómeno muy típico que una persona comete un delito, lo meten en la cárcel, sale de la cárcel y es frecuente, no pasa en todos los casos, hay gente que aprende con el castigo o con la reflexión que puede haber tenido en el periodo que está en la cárcel, pero muchas veces la persona no puede controlarse, sale y comete la misma actividad. Por ejemplo, aquí en España, con la ley del no es no, que no la he estudiado muy de cerca, pero Sí, que sí es sí. sí es sí. Bueno, No, sí. sí es sí o no es no. Yo la he leído las 2 cosas, no la he estudiado muy de cerca. Se ha criticado bastante a nivel social de que muchos violadores salieron antes a la calle y muchos de ellos han vuelto a reincidir porque no han solucionado el problema, el hábito o la compulsión que les lleva a actuar de esta manera. Y Srila Prabhupada está subrayando este principio de que alguien que es un ladrón, aunque salga de la cárcel, si no ha curado esa tendencia a robar, volverá a cometer la misma actividad o el mismo delito. Se adquiere experiencia oyendo y viendo. Alguien que es poco inteligente adquiere experiencia viendo. Y aquel que es más inteligente adquiere experiencia oyendo. La persona inteligente se abstiene de robar al oír de los libros de leyes y de los shastras o escrituras que no es bueno robar, y al escuchar que el ladrón es castigado cuando se le arresta. La persona menos inteligente
quizá primero tenga que ser arrestada y castigada por haber robado, para que aprenda a dejar de robar. A veces nos pasamos de listos y pensamos, yo puedo hacer algo y a mí no me pillan. Pero hay testigos, como aprenderemos un poquito más adelante en este canto, los devatas están conectados con el Paramatma. El Paramatma es el testigo principal, pero los devatas también son partes del cuerpo del Garbhodakashayi Vishnu. La luna, el sol, el aire y otros devatas son testigos de todas nuestras actividades, tanto físicas como mentales, según el devata que sea y que tenga acceso a ese control. Por ejemplo, Chandra, el devata que controla la luna, él afecta a la mente y por lo tanto es testigo de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, etc. Si bien es cierto que en Kali Yuga se nos dice, está en el Srimad Bhagavatam, que a menos que la actividad se lleve a cabo con la voz o con el cuerpo, con los sentidos externos, no genera reacción kármica. La persona menos inteligente quizá primero tenga que ser arrestada y castigada por haber robado, para que aprenda a dejar de robar. Sin embargo, el pícaro, el hombre necio, quizá tenga la experiencia de haber visto y oído, y puede que hasta haya sido castigado, pero aún así continuará robando. Aunque esa persona expíe y reciba el castigo del gobierno, robará de nuevo tan pronto como salga de la cárcel. Si se considera que el castigo de la cárcel es un tipo de expiación, entonces, ¿de qué sirve esa expiación? Por ello, Parikshit Maharaj preguntó, y cita el sánscrito los dos versos, el de hoy y el de mañana. Él comparó la expiación con el baño de un elefante. Eso viene mañana. Puede que el elefante se bañe muy bien en el río, pero tan pronto como sale a la orilla, se echa tierra en todo el cuerpo. Aquí tenemos la expresión echarse tierra sobre el propio tejado, ¿verdad? Tirar piedras contra el propio tejado. Las almas condicionadas muchas veces en la vida actuamos de esta manera, que hacemos cosas que es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. ¿De qué le sirve entonces su baño? Similarmente, y ahora lo trae al plano práctico de las actividades religiosas o espirituales, similarmente, y Prabhupada empieza ahora hablando de la propia casa o de la propia tradición. Similarmente, muchos practicantes espirituales cantan el Mahamantra Hare Krishna y al mismo tiempo incurren en muchas actividades prohibidas, pensando que por cantar contrarrestarán sus ofensas. De los 10 tipos de ofensas que se pueden cometer al cantar el santo nombre, esta ofensa es denominada Namnovala Yasya Hipapa Buddhi, incurrir en actividades pecaminosas, fundándose en el canto del Mahamantra Hare Krishna. Es decir, que hago algo y tengo de una forma más consciente o en el fondo de mi mente, tengo la idea
de que como yo canto Hare Krishna y el proceso purifica, entonces puedo hacer lo que me dé la gana, más o menos. Puede que lo cubramos con nuestras propias estratagemas psicológicas y expresiones sutiles, pero la mentalidad de fondo es esa. Y eso es lo que nos lleva a volver a cometer actividades pecaminosas. Srila Prabhupada aquí nos dice que esto es problemático porque esa mentalidad lo que hace es que no podamos corregir el hábito, el mal hábito, ¿verdad? Porque como lo justifico que me voy a purificar cantando, entonces no hay problema, está todo resuelto. Pero no está resuelto porque la mentalidad actúa como un ancla que no permite que el barco se mueva aunque yo esté remando o cantando. El cantar sería como remar, estoy remando, ese es el método de avanzar, pero si tengo el ancla puesta, el barco no se mueve. Tengo que levantar el ancla. Significa tengo que levantar la mentalidad de, aquí en España decimos, pícaro se puede utilizar, pero aquí decimos coloquialmente pájaro. La mentalidad de pájaro, ¿verdad? De ser un pájaro, vaya pájaro. Tenemos que dejar de ser pájaros de ese plumaje. Y ahora Prabhupada da el ejemplo de la tradición cristiana que muchos la hemos vivido en nuestra juventud o en nuestra niñez. Yo recuerdo que no mucho tiempo, pero por lo que me enseñaban en la catequesis y en la escuela, fui a un colegio del círculo católico y durante un periodo me iba a confesar, me sentía bien después de confesarme, pero luego volvía a cometer las mismas actividades pecaminosas, fueran no me acuerdo las tonterías que hacía, pero el mentir o cositas de los niños, a veces quieren confesar porque se sienten mal de haber hecho algo que no es correcto. Y luego lo volví a hacer de nuevo, era más o menos, y caía en esta dinámica. En forma similar, ciertos cristianos van a la iglesia para confesar sus pecados, pensando que al confesar sus pecados ante el sacerdote y ejecutar alguna penitencia, se liberarán de los resultados de sus pecados semanales. Tan pronto como se termina el sábado y llega el domingo, ellos reinician sus actividades pecaminosas esperando ser perdonados el siguiente sábado. Si recuerdo correctamente, yo me confesaba el sábado, el domingo iba a la misa para tomar la Eucaristía, no podías tomar la Eucaristía si no estabas purificado, y luego el domingo por la tarde ya hacía alguna tontería o el lunes por la mañana. Parikshit Maharaj, el rey más inteligente de su época, condena este tipo de prayaschita o expiación. Shukadeva Goswami, siendo igualmente inteligente, tal como corresponde al maestro espiritual de Maharaj Parikshit, le contestó y le confirmó al rey que su afirmación relativa a la expiación era correcta. No es posible contrarrestar una actividad pecaminosa con una actividad piadosa. Por eso, el verdadero prayaschita o expiación consiste en despertar nuestra conciencia de Krishna latente. La verdadera expiación implica progresar
hasta alcanzar el verdadero conocimiento. Y para lograrlo hay un proceso autorizado. Cuando alguien sigue un proceso regulado de higiene, no se enferma. El ser humano debe ser entrenado conforme a ciertos principios que revivan su conocimiento original. Podéis leerlo luego si queréis leer más. Prabhupada habla algo más del tema, pero este era el tema, la instrucción relativa a estos dos versos, el de hoy y el de mañana. El contexto de por qué se está hablando de esto es que Maharaj Pariksit le preguntó, después de haber escuchado acerca de los tormentos que las almas condicionadas experimentan en los planetas infernales, preguntó a ver qué se podía hacer para que la gente no tuviera que ir ahí. Naturalmente, siendo un devoto compasivo, quería que nadie fuera al infierno. Y la primera propuesta que le planteó Shukadeva Goswami tiene que ver con el camino Karma Kanda de los Vedas, en la cual se busca contrarrestar un pecado con un ritual o con algún tipo de actividad que corrija esa actividad pecaminosa. Los comentaristas del Bhagavatam nos explican que en realidad Shukadeva Goswami estaba poniendo a prueba a Maharaj Pariksit para ver si entendía bien el tema. Y por eso Pariksit Maharaj le respondió con el verso de hoy, que no le parecía lógico que hagamos esto. O sea, si yo cometo un error, luego pido perdón y vuelvo a cometer el mismo error, pido perdón, vuelvo a cometer el mismo error, al final la otra persona con la que estoy cometiendo el error me va a decir, ¿pero tú te estás burlando de mí o qué? ¿No? Cometo un error, pido perdón. Vuelvo a cometer lo mismo. Ofendo otra vez, pido perdón. Al final dice, no, pero ¿qué pasa, no? Que corrige esto. Claro, Srila Prabhupada dice aquí que el proceso del karma no sirve para rectificar el problema, porque el problema tiene una raíz. Y la raíz es la conciencia rebelde hacia Krishna, que nos incita a creer que somos los controladores, los disfrutadores, y que tenemos derecho a hacer ciertas cosas y muchas veces a maltratar a otros, a no considerar a los demás, a faltar al respeto. Hay tantas formas incorrectas de actuar en la vida que provienen de esa mentalidad de base que es la falta de conciencia de Krishna. Proviene de la ahankara o del ego material. Por eso dice Srila Prabhupada que la verdadera expiación consiste en atajar el problema de raíz. Y eso significa volverse consciente de Krishna. Cuando alguien se vuelve consciente de Krishna, experimenta un gusto superior y de un modo natural puede abandonar las actividades que tienen un gusto inferior, un gusto material. Muchas veces no tienen ni gusto, o sea, es un gusto malo, pero que nos hemos vuelto adictos a ese placer de los sentidos o a esa actividad. Hace poco comentaba un devoto, no voy a entrar en detalles por respeto a la persona, pero comentaba un devoto que estaba contento de haber abandonado un mal hábito que tenía,
y comentaba cómo había consultado con un maestro espiritual, y el maestro espiritual él le había dicho que en realidad tú no puedes, por ti mismo, tú no puedes superar ese hábito, porque el devoto quería superarlo, pero iba y hablaba y no podía. El maestro le dijo, no, tú tienes que seguir practicando la conciencia de Krishna, y un día Krishna te lo quitará. Y estaba contento de que lo había superado. Claro, luego hay que ver cómo sostenerlo, no basta con decir, bueno, supero el mal hábito un periodo X, sino que sea algo definitivo, algo completo. Para que sea así, solamente con un cambio de conciencia, solamente con el despertar de la conciencia de Krishna es posible. No hay otra manera. En la era de Kali es Harer Nama, Harer Namaiva. Cantar el santo nombre, en asociación de devotos y evitando los diferentes tipos de ofensas. En relación al tema que nos ocupa hoy, sería esta la séptima ofensa, que es el cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas con el canto. Así que el Karma Kanda nos funciona, el tratar de corregir con rituales purificatorios, lo que se prescriben en los Vedas para ciertas actividades pecaminosas, ni siquiera con el Jnana Kanda que viene después, en los versos siguientes, después de estos dos versos, el de hoy y el de mañana, habla del proceso de purificación por Jnana Kanda, por situarse en el plano del conocimiento y de la renuncia y la austeridad. Pero Shukadeva Goswami concluye que en realidad solamente el bhakti, el servicio devocional puro, puede permitir el corregir cualquier defecto o los múltiples defectos que tengamos en nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar o de percibir el mundo, de percibir los demás y relacionarnos con el mundo y con las personas que lo habitan. Bien, bueno, sí que quería leer del comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. No es muy largo, pero quería aprovechar que lo tenemos y que suele comentar de una forma muy interesante y brillante. Chakravarti Thakur dice: Parikshit critica el método de expiación diciendo que es inaceptable en dos versos, o sea, el de hoy y el de mañana. Aquel que ve que un rey castiga a un criminal y escucha acerca del castigo en el infierno, entiende que el pecado no es beneficioso. Se ve que una persona comete ese mismo pecado de nuevo, incluso después de expiar. ¿Cómo entonces el pecado va a destruir, cómo entonces la expiación va a destruir el pecado? Si el pecado hubiera sido destruido, no se volvería a cometer. Esta afirmación es muy clara. Si ha sido destruido, ya la persona no vuelve a hacerlo lo mismo. Y dice Chakravarti Thakur, a veces en la juventud una persona
se abstiene de pecar, pero de nuevo comete el pecado en la vejez. Por lo tanto, la expiación es inútil. El elefante, después de bañarse, se ensucia echándose tierra encima. Bien, estas son algunas reflexiones sobre el tema de hoy. Quizás tengáis preguntas o comentarios que queráis hacer al respecto. Es un tema profundo y tiene muchas vertientes. Si queréis comentar o preguntar. Gurudeva, para esta, a expiação não é válida, pero porque quando a pessoa não muda a mentalidade, não cambia a mentalidade, mas é válida também, pode ser dual, pode ser válida, pode queimar karma negativo, mal karma. Sí, lo que pasa es que quemar el karma no es el problema. Sí. O sea, el problema es la mentalidad de fondo que genera el karma. Sí. Porque si no corrijo la mentalidad de fondo, el karma va a venir de nuevo. Sí. Entonces, aunque limpie algo, vuelve a... Asociar. Sí, tengo que solucionar el problema. Sí. Es como el baño ese de invitados, que bueno, ahora parece que huele algo menos, pero tiene un olor... El baño de visitantes, ¿sabes? A veces tiene un olor feo. Y a veces hasta que no se soluciona el problema de fondo, por mucho que uno corrija por fuera, sigue oliendo. Porque hay que solucionar la avería. Si hay una avería en un lugar que produce el mal olor o produce la humedad, si no la corrijo, el mal olor o la humedad va a seguir saliendo. Lo mismo con el karma. Por eso dice que la verdadera expiación es el bhakti. Porque cuando se despierta el bhakti, la persona ya no va a volver a cometer las mismas actividades materiales. No sé si está claro. Sí. Maharaj, una pregunta. En la iniciación, cuando tiramos la banana al fuego, que representa que quemamos nuestro karma, ¿se puede considerar como expiación o es otra cosa? La purificación es un efecto concomitante de la entrega, del bhakti, pero no es el objetivo. El objetivo no es simplemente purificarse. ¿Para qué? Para volverse a ensuciar, porque no tiene mucho sentido. O para yo sufrir menos. Es una mentalidad egoísta. El objetivo es entregarse para realmente ser nosotros mismos y despertar nuestra identidad original, nuestra identidad real. Ese es el objetivo. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es entregarnos, y si al entregarnos hay una purificación del karma. Pero no es lo más importante, no es ese quitar el karma. El mundo material es el lugar de las acciones y las reacciones. Mientras estemos aquí y no cambiemos nuestra actitud, tendremos que volver y seguir dando vueltas en este enredo. No sé si eso responde Es como Srila Prabhupada dice en el Néctar de la Devoción, que si alguien después de la iniciación vuelve a actuar materialmente, vuelve a estar caído, indicando que lo que le mantiene a uno de pie es seguir la instrucción de las escrituras y del maestro espiritual. Si no la sigo, pues me caigo otra vez. Es muy sencillo, en realidad el método es muy simple. Y el Néctar de la Devoción también explica que en el Bhakti no se necesita
prayaschita o una expiación aparte del propio proceso del bhakti, porque es el proceso del despertar del bhakti lo que va a hacer que cambiemos nuestros malos hábitos o nuestros anartas. Por ejemplo, Rupa Goswami dice: Adao Shraddha Tata Sadhu Sangha Tabhajana Kriya Tato Narta Nivrittisya Tato Nishta Ruchistataha. Dice que al principio tenemos una fe inicial. Cuando hay suficiente fe, nos relacionamos con devotos y llega un momento que practicamos con seriedad, Bhajana Kriya, las actividades del Bhakti Yoga, iniciándonos y bajo la guía de un maestro espiritual genuino. Y luego viene Anartha Nivritti. Practico el Bhakti Yoga y me purifico de los anartas. Srila Prabhupada pidió los 4 principios regulativos en la primera iniciación porque él los describe así, son los anartas más burdos, y que por lo menos que esos anartas más burdos, que seamos capaces de seguirlos antes de tomar el compromiso serio de la iniciación. Pero hay mucho más que limpiar. Y también los anartas burdos muchas veces también nos hacen reincidir, porque están ahí muy arraigados desde tiempo inmemorial. Entonces es importante el mantener ese espíritu devocional y de entrega para corregir completamente todo tipo de anartas, burdos y sutiles. No sé si alguna otra pregunta o comentario. Maharaj, pareciera que nuestro proceso es el único proceso purificatorio, pero sin embargo vemos en otras tradiciones que ha habido personas que se han purificado hasta tal punto que han experimentado relaciones muy íntimas con Krishna. Entonces, es más la actitud del seguidor, es lo que fomenta que uno realmente expíe esas culpas. Efectivamente, sí. Sí, o sea, la actitud, de hecho en el prefacio al Néctar de la Instrucción, Srila Prabhupada dice que el avance en conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. Y ahí habla de volverse un Goswami. Goswami significa alguien que controla los sentidos, que es dueño de los sentidos, en oposición al Godasa, que es aquel que es sirviente o esclavo de sus sentidos. A ver, vamos a leerlo. Srila Prabhupada dice: el primer deber en todos los asuntos espirituales es controlar la mente y los sentidos. A menos que uno controle su mente y sus sentidos, no podrá avanzar nada en la vida espiritual. Todo aquel que se encuentra en este mundo material está absorto en las modalidades de la pasión y de la ignorancia. O sea, eso es lo normal. En el mundo material estamos influidos por Rajoguna, Tamoguna. Por eso tenemos estos cuerpos. El cuerpo humano, según el Bhagavad Gita, se obtiene a partir de qué guna? De la pasión. Dice
que el que muere en bondad va a planetas superiores, el que muere en pasión nace entre los humanos, el que muere en ignorancia nace en mundos inferiores o en el reino animal. Uno debe ascender al plano de la bondad, Sattva Guna, siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami. Y entonces le será revelado todo lo relativo a cómo avanzar más. Y ahora dice, el progreso en el sendero de conciencia de Krishna es conciencia de Dios. Es verdad que Krishna es muy íntimo, el conocer a Krishna a Dios como Krishna es sumamente íntimo y por eso Prabhupada dio el nombre al movimiento de conciencia de Krishna. Pero sí, en otros contextos, Prabhupada reconoce la realización de devotos de otras tradiciones. El progreso en el sendero de conciencia de Krishna depende de la actitud que tenga el seguidor. O sea, la actitud es fundamental. Si no tenemos la actitud adecuada, estaremos con el ancla que no nos deja progresar. Hay que levantar el ancla. Significa hay que cortar con las actitudes, digamos en el contexto del verso de hoy, conectada a la séptima ofensa al canto del santo nombre. De que actúo mal pensando que el proceso me purifica y yo pongo el piloto automático y sigo dejándome llevar por mis malos hábitos. Eso no solucionará el problema. Claro, sí. Más claro el agua. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.